calmar las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Bueno, les decía, hermanos, que la Biblia nos ha estado enseñando que solo por el hecho de tener ciertas experiencias, ciertos acontecimientos religiosos en el pasado, no significa eso que tengamos una fe auténtica, una fe verdadera, salvífica. No significa que Dios en verdad haya enviado a su Espíritu Santo a nuestras vidas, ni vivir una vida moral. Hay mucha gente que vive de una manera más decente inclusive que los cristianos que recién van empezando. Y no por eso significa que su vida moral sea sinónimo de salvación, no. Aún tener mucho conocimiento acerca de Dios tampoco es una prueba irrefutable de que verdaderamente han nacido de nuevo. No, la Biblia nos advierte, como decía hace un momento, que podemos tener todas estas cosas. Sin embargo, si todas estas cosas que he mencionado están en tu vida, pero no vienen acompañadas de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, y por consiguiente no hay transformación interna, lo más seguro es que el Espíritu Santo de Dios no está allí, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. Libertad, o sea, no eres esclavo al pecado, precisamente porque el Espíritu Santo de Dios está allí. Y bueno, el día de hoy vamos a dejar que la Biblia nos muestre dos últimas marcas que tampoco garantizan que nuestra fe sea salvífica. Y esas marcas son, número uno, las manifestaciones de apego emocional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, decir con nuestra devoción diaria, sobre todo cuando estamos congregados, en la iglesia, expresar a través de canciones, a través de oraciones, a través de danzas, nuestro apego a Jesús no significa que nuestra fe sea verdadera. O sea, se puede hacer todas estas cosas y aún estar perdido. Ahora, no me vaya a malentender, esto no es malo, ni todo lo que ya mencionamos. Todas esas marcas que ya hemos visto en los últimos 3 domingos y estas 2 marcas que vamos a ver el día de hoy, son marcas que se ven en los cristianos. O sea, el cristiano tiene buen conocimiento, el cristiano es decente, el cristiano invocó a Jesús a través de una oración. El cristiano de igual manera manifiesta sus afectos a Jesús de una manera apasionada. O sea, como lo hicimos ahorita, estás cantando las verdades de Dios y eso te lleva a ¿qué? A emocionarte. Pero lo que estamos diciendo y lo que la Biblia nos está diciendo, como vamos a ver, es que todas esas cosas las puede hacer alguien que no es salvo. Las puede hacer porque eso es fácil de imitar. Y eso no significa que tu fe es verdaderamente salvífica. Así que la primer marca que vamos a ver es esta. Las manifestaciones de apego emocional, las expresiones de mucho afecto hacia la persona de Jesús no garantizan que verdaderamente tu fe sea salvífica. Y hay una segunda marca que solamente la voy a nombrar ahorita, pero que la vamos a ver después de esta primera marca, que hemos llamado el servicio activo a Jesús, el ministerio que tú puedas estarle dando a Jesús tampoco te garantiza que tú verdaderamente has sido salvo. Y bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Es un pasaje que hemos estado citando bastante, pero el día de hoy nos vamos a detener ahí para desmenuzarlo, para ver las implicaciones que hay detrás de esos versículos. Porque aquí vamos a encontrar a Jesús precisamente abordando estas 2 marcas, advirtiéndonos acerca del enorme peligro que existe en confundir las manifestaciones de apego emocional y el servicio activo con una verdadera transformación del corazón. Bueno, señalando que estas manifestaciones no son pruebas irrefutables de la salvación. Así que Mateo capítulo 7, versículo 21, escucha lo que dice allí. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad? Amén. Entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? Amén. No son los que dicen Señor, Señor. Que hoy en día, como nunca antes, existe una gran mayoría en la población mundial que dicen Señor, Señor, que le hablan a Jesús, porque hoy como nunca antes se ha esparcido la palabra de Dios, aunque mucha de esa esparción de la palabra de Dios la ha llevado falsos profetas y han tergiversado el evangelio verdadero que salva. Y bueno, se han levantado muchas iglesias llenas de falsos convertidos, porque se acercaron a Dios no a través del mensaje del evangelio, sino a través del mensaje de que ven a Dios y todos tus problemas se van a acabar.
Ven a Dios y tus problemas matrimoniales, si los tienes, se van a solucionar. Ven a Dios y tu hijo, el drogadito, el perdido, el rebelde, Dios lo va a salvar y lo va a hacer hasta un predicador. O sea, las personas que están en las mayorías de las iglesias no llegaron a los pies de Jesús a través del mensaje del evangelio. Y tú no puedes acercarte a Dios verdadero sino a través del mensaje del evangelio. Es por eso que Pablo y todos los apóstoles predicaban el evangelio y decía, no me avergüenzo yo de este mensaje. Un mensaje que está compuesto por dos elementos: la mala noticia, la cual muchos de nosotros escondemos o la decimos de una manera superficial y ambigua para no ofender a nadie, para que no nos cierren la puerta, para que la persona a la cual la estamos evangelizando pues no decida no venir a la iglesia. Hay una mala noticia. Pablo empieza en su carta a los Romanos hablando del evangelio con esa mala noticia, de que empieza a decir Pablo, la ira de Dios se manifiesta a través de ¿qué? De toda la creación. ¿Por qué? Porque los hombres han cambiado la gloria de Dios, porque los hombres no le han agradecido a Dios. Hay una mala noticia y Pablo nos habla de esa ira. Y bueno, la cuestión es de que esa mala noticia es fundamental en el mensaje del evangelio. Esa mala noticia, a veces nosotros creemos que no, Dios, te equivocaste. O sea, si mejor hubieras dicho solamente en el mensaje del evangelio, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que necesitan a Dios, y no hubieras mencionado nada del pecado, nada del juicio final, nada del infierno, tendríamos más gente. Pero la cuestión es que Dios sabe que a lo que Jesús vino fue precisamente a morir por los pecadores, para pagar por los pecados de todos aquellos que quieran venir a refugiarse en Él. Y la manera en que eso puede ser posible es por medio de la fe únicamente, por medio de depositar tu confianza en eso, en la buena noticia, en que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces hay un mensaje que nosotros tenemos que exponerle al mundo. Y bueno, la cuestión es que las iglesias están llenas de personas que vinieron a Dios no por este mensaje, están allí por otras cosas. Y bueno, Jesús nos dice, como vamos a estar viendo, que el manifestar a través de expresiones, a través de cantos, a través de oraciones, a través de gritos, que Él es el Señor y que tienen una intimidad con Él, no significa que verdaderamente ellos posean al Espíritu Santo. Y bueno, escucha una vez más el versículo 21, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, en el reino de los cielos. Ok, lo primero que yo quiero que usted note ahí es que hay un énfasis que no podemos darnos el lujo de pasarlo por alto. O sea, ese énfasis lo podemos ver reflejado allí en esa repetición de Señor, Señor. Esas repeticiones, como les voy a mostrar a lo largo de la Biblia, tienen implicaciones. Por un lado, cuando se repetía el nombre de alguien, se hacía por la costumbre de que se tenía que revelar a través de, por ejemplo, como vamos a ver, Abraham, Jacob, Moisés. O sea, se decía eso para mostrar un afecto hacia esas personas, un cariño, un amor, un apego afectivo. Y bueno, de acuerdo con las palabras de Jesús, estas personas no solamente son creyentes con una fe intelectual, con una mente llena acerca de lo que es Jesús. No, hay un fuerte componente de ¿qué? De afecto, de devoción involucrado hacia Jesús. O sea, debido a que mostraban gran devoción y gran estima por la persona de Jesús a la hora de rendirle culto en la iglesia, pues daban la falsa impresión de tener una comunión íntima y cercana con Dios. Y Jesús va a decir, no es así siempre, aunque me diga Señor, Señor, que eso implica verdaderamente que tienes una comunión íntima conmigo, que estás muy allegado a mí. Eso no es así siempre. Por lo tanto, el hombre puede ser engañado, pero Dios conoce, ¿verdad?, lo más profundo de nuestros corazones. ¿Recuerdan cuando Samuel fue a ungir a David? Dios le dice, ¿verdad?, ve a ungirlo. Y él se dejó ir a guiar por la apariencia. Vio al hermano mayor de David, muy apuesto, muy frondoso, fuerte, y dijo, este de seguro es el ungido del Señor. Y Dios lo detiene. Y fíjate, era Samuel, no era cualquier profeta. Y si él se equivocó, si él a través de la apariencia fue engañado, con más razón nosotros. Por eso necesitamos la verdad de Dios, que es la que nos ayuda a discernir, ¿verdad? Bueno, Dios lo corrigió, le dice, no es ese, yo no miro lo de afuera del hombre, yo miro ¿qué? Lo del corazón. Y bueno, Jesús nos está diciendo aquí que muchos van a llegar diciendo, Señor, Señor, o sea, yo tuve intimidad contigo, comunión contigo,
Yo muchas veces lo canté, tú eres todo para mí, no hay nada más importante que tú. Así que, ¿cómo que apartado de mí, hacedor de maldad? Y bueno, es que hay muchas personas que dicen cosas como, pastor, o sea, solo tiene que ver la manera en que ora, la manera en que alaba apasionadamente, la manera en que danza jubilosamente para darse cuenta de que verdaderamente esté salvo. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Que Jesús dice que hay unos que caen junto a un lugar donde hay piedras y que reciben la palabra de Dios, ¿con qué? Con gozo. Pero llegan las tribulaciones y eso se apaga. Entonces Jesús nos está diciendo que van a llegar personas diciendo todas estas cosas. O sea, mire, pastor, o mira, hermano, mira cómo mi hijo, al recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pues él empieza a danzar, que no tiene nada de malo eso, hay que danzar delante del Señor. De hecho, eso no solamente le agrada a Dios, eso te hace bien a ti, hermano. Físicamente nosotros segregamos una hormona que viene y rejuvenece, que viene y combate esa hormona a malas que a veces nosotros generamos por estarnos preocupando y todas esas cosas. Así es que es bueno alabar con el Señor, pero eso no significa que todos los que danzan, todos los que alaban jubilosamente al Señor sean en verdad salvos. Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. O sea, esto es precisamente de lo que Jesús está hablando aquí de una manera implícita. De personas que no solamente van a llegar en aquel día ante su presencia con una mente llena del conocimiento bíblico, sino van a tener también esas personas en su currículum de cristiano, es de que yo con mucha devoción, mucho afecto te alabé, Señor. Recuerda los cantos, recuerda las oraciones. Y bueno, Jesús les va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad?, va a entrar en el reino de los cielos. Mire, para poder entender de una manera mejor lo que está implicado en esta repetición, como le decía, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, porque estos pasajes, al verlo, vamos a ver que cada vez que hay una repetición de un nombre, ahí hay una relación de mucha intimidad, de mucha cercanía. Y bueno, la Biblia nos dice que en la cultura hebrea había una costumbre donde para expresar esa intimidad, esa cercanía con una persona, se mencionaba el nombre de esa persona 2 veces. Por ejemplo, yo para expresarle mi amor a Eva, si hubiésemos vivido en esa cultura hebrea, le diría Eva, Eva, o César, César. O sea, al repetir 2 veces ese nombre, significaba que había una intimidad muy cercana. Y bueno, de hecho, esta costumbre, ellos la aprendieron de Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 22. Aquí Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a quien él amaba mucho, ¿verdad? Y bueno, la Biblia nos dice que Abraham se dirige a un monte a sacrificar a su hijo, levanta ya el cuchillo, está a punto de degollarlo, y escucha lo que dice el versículo 11. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Ahí notamos que el ángel de Jehová, que la mayoría de los buenos teólogos dicen que el ángel de Jehová es Jesús mismo. Podemos ver que el ángel de Jehová menciona 2 veces de Abraham. O sea, mostrando, yo tengo comunión contigo, yo estoy cercano a ti. Y es por eso que Abraham le dice, heme aquí. Otro ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 46, versículo 2. Dice allí, después de que Jacob desciende a Egipto para encontrarse con su hijo José, dice allí que, y habló Dios a Israel en visiones de noche, ¿y qué le dijo? Jacob, Jacob. Y nuevamente, ¿qué le respondió Jacob? Jacob, heme aquí. Habla una vez más de ¿qué? De cercanía. Habla una vez más de intimidad. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice allí, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, al igual que Abraham, al igual que Jacob, heme aquí. O sea, él no sé, aunque por la zarza se aterrorizó, pero él sabía que al estar escuchando la voz de Dios y lo estaba llamando, no significaba que él estaba en peligro. Todo lo contrario. O sea, al estar escuchando, Jacob, Jacob, ellos rápidamente decían, heme aquí, Señor. Entonces, vemos una vez más de lo mismo. Ahí está claramente. Notamos que Dios menciona el nombre 2 veces de Abraham, 2 veces el de Jacob y ahora el de Moisés. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. O sea, ya lo había llamado a Samuel. Y no le dijo simplemente Samuel. No, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, yo quiero que tú sepas que yo intimo contigo.
Yo quiero que tú sepas que yo estoy cercano a ti, por eso te llamo así. ¿Y qué respondió Samuel? Habla porque tu siervo oye. En otras palabras, dijo lo mismo que los otros siervos. Heme aquí, más que en diferente forma, ¿verdad? Entonces, una vez más, hermanos, vemos más que lo mismo. Entonces, como podemos ver, es muy notorio concluir que cuando Dios llamaba 2 veces por el nombre a sus siervos, Él estaba manifestando tener una relación de mucha intimidad y mucha cercanía con sus siervos. Ahora, este mismo patrón lo encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 41. Cristo está en la casa donde vivía Lázaro, Marta y María, que por cierto eran amigos, discípulos muy íntimos de Jesús, ¿verdad? Escuchad lo que dice el versículo 40. Y acercándose, después de que Marta le dice, hey, mira, ¿no ves que María me deja sola con todos los quehaceres? Y bueno, le dice el Señor, respondió Jesús, versículo 41, Marta, Marta, la está reprendiendo, sí, amén, pero de una manera de un pastor amoroso, ¿verdad? Marta, Marta, o sea, es verdad, la está regando, pero no significa que no haya intimidad, que no haya cercanía. Tu persona con la mía estamos cercanos, hay una intimidad allí. Y bueno, ¿recuerda cuando Jesús lloró por Jerusalén? Amén, Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, 37. Y le dice ahí que matas a los profetas. O sea, mire la ternura de Jesús. Pese a que eran rebeldes, pese a que rechazaban a los profetas de Dios, aún así Jesús le está mostrando su amor. De hecho, Él lloró por ellos. No fue que Él dijo para que se les quite, ahora sí, vienen las consecuencias de su pecado. No, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Esto es increíble. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. ¿Cuántas veces Dios no ha querido redimir por completo toda la humanidad y la humanidad no ha querido? Si el infierno va a estar lleno de pecadores, no es porque Dios así lo haya decidido de una manera soberana, es porque los pecadores así lo quisieron. Este pueblo vio milagros, vio tantas cosas, vio la mano de Dios y aún así decidieron rechazar al Mesías. Entonces vemos por enésima vez, hermanos, que cuando hay una repetición de palabras, hay dentro de esas repeticiones intimidad, cercanía. Último pasaje que les muestro, Mateo 27, 46. Dice allí que Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que concluimos que la Biblia nos dice que cuando hay esa repetición de nombres, detrás de eso implica intimidad y cercanía. Por lo tanto, hermanos, con eso en mente, a la luz de esa información bíblica, nosotros podemos asumir que estos hombres y estas mujeres de las cuales Jesús nos está hablando, que van a llegar en aquel día, no solamente van a llegar diciendo, tenemos una doctrina correcta acerca de ti, Señor, Señor, tú eres el Señor de señores, sino que también van a llegar profesando que ellos tenían mucha intimidad cercana con Jesús. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Dios es omnisciente. No habla de no conocer, de no saber que ustedes existían, sino habla de relación, de intimidad. Nunca intimé con ustedes. Por lo tanto, apartados de mí, hacedores de maldad, ustedes no van a heredar el reino de los cielos. Así que Jesús nos está diciendo que van a haber personas que mientras estuvieron aquí en la tierra, ellos manifestaron una supuesta intimidad y una cercanía a través de sus oraciones, a través de sus cantos, a través inclusive de su servicio, como vamos a ver en un momento. Y aún así Jesús les va a decir, apartados de mí, con toda su doctrina correcta acerca de mí, con todo su apego emocional, afectivo que ustedes manifestaron en la tierra, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que yo no sé si usted puede, hermanos, percibir la seriedad detrás de estas advertencias que Jesús está dando. Yo sé que nosotros no lo vemos serio porque estamos tan llenos de tantas cosas en este mundo. Pero si Jesús en verdad es quien dijo ser, que Él era la verdad y la vida, ¿verdad? Y que nadie va al Padre si no es por Él. Si en verdad Él es eso que dijo ser, nosotros debemos de poner atención a las advertencias de Jesús. Porque quizás algunos de ustedes, eso es lo único que tienen. Tienen un acontecimiento de conversión donde hicieron una oración de fe. Confesaron con su boca que Jesús es el Señor, pero a lo mejor eso fue solamente de labios hacia afuera.
Y a lo mejor tú tienes mucho conocimiento de la Biblia, porque en esta iglesia somos una iglesia bíblica y exponemos la palabra de Dios de una manera consecutiva y expositiva, pero aún así eso no es suficiente. Eso, según Jesús dice, no te basta. Si tú no recibiste la salvación, el perdón de tus pecados, por haber depositado tu fe, tu confianza en lo que yo hice en la cruz del Calvario, significa que Dios no envió al Espíritu Santo. Y como no tienes al Espíritu Santo, por eso es que vives, como un religioso. Mire, no había religiosos más religiosos y celosos como los fariseos de los tiempos de Jesús. Wow, eran súper religiosos y creían que por tener la ley, que por ser el pueblo elegido de Dios, que por conocer la palabra, la voluntad de Dios, ellos eran salvos. Y si hubo personas a las cuales más confrontó Jesús, fue a esas personas, a las que eran muy decentes, a las que predicaban la palabra de Dios. Pero ¿qué les dijo Jesús? Ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se ven muy decentes, muy siervos de Dios, pero por dentro nada, están podridos, porque donde no está el Espíritu Santo de Dios hay putrefacción, no hay nada, hermanos. Y es por eso que nosotros debemos de asegurarnos a través de estas marcas que no garantizan que verdaderamente eres salvo y tienes al Espíritu Santo, que lo somos, porque mientras hay vida y esperanza. Esto se trata no de apuntar a las personas, se trata de que Dios use su palabra para dejarte ver tu condición actual. Y si es una condición actual donde estás autoengañado, Dios te quiere desautoengañar aquí, porque aquí Jesús es tu Salvador. En aquel día será tu juez y ya no habrá vuelta atrás. Entonces las palabras de Jesús son muy solemnes, son muy serias. Hay una advertencia aquí que no podemos darnos el lujo de ignorarla, porque podríamos ser parte de ese grupo, de esos autoengañados. Y bueno, Jesús no solamente nos da esa característica, esa marca que van a tener aquellas personas que van a llegar en el día del juicio final autoengañadas, pensando que eran lo que no eran, pensando que eran salvos solamente porque practicaron varias cosas religiosas, como las hemos mencionado, porque tenían conocimiento de Jesús. Sin embargo, Jesús les va a decir que no. Es aquí a donde llegamos a ver la próxima marca, que tampoco garantiza que verdaderamente eres hijo de Dios. Y bueno, ¿cuál es la marca? Bueno, Jesús nos dice que esos muchos que llegaron a la presencia de Él, no solamente dijeron Señor, Señor, o sea, tuvimos intimidad contigo, comunión contigo, sino ellos también descansaban en su seguridad, en su servicio que ellos realizaron a Dios. Escucha lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y luego ¿qué? ¿No profetizamos en tu nombre? Servicio. En tu nombre echamos fuera demonios. O sea, teníamos esos dones, los usamos para eso, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, de acuerdo con Jesús, ¿qué es aquello que va a ocurrir en aquel día del juicio? Bueno, dice Jesús, muchos, o sea, no son pocos, son muchos. Muchos llegarán engañados pensando que eran cristianos simplemente porque evaluaron la autenticidad de su fe en base a ¿qué? A los ministerios, a los servicios en los cuales ellos estuvieron envueltos. Pero Señor, Señor, ¿cómo puedes decir que yo soy un falso profetante si yo profeticé en tu nombre? Si yo eché fuera demonios en tu nombre y además hice milagros en tu nombre. Y bueno, algo importante que quiero que noten es que Jesús aquí señala que estos hombres le van a decir, nosotros profetizamos en tu nombre, no en el nombre de otra deidad, sino en el nombre del Jesús bíblico. O sea, no en el nombre quizás de los legalistas, de los fariseos. No. Profetizamos en tu nombre. Hicimos todo este tipo de servicios en tu nombre. Ahora, muchas veces cuando oímos la palabra profeta, pues nos imaginamos a un individuo que siempre está prediciendo el futuro, ¿verdad? Él es un profeta de Dios y nos está diciendo lo que va a acontecer, que si hacían eso los profetas, pero no todo el tiempo era así. Más bien lo que vemos que un profeta era un mensajero de Dios. Tú vas y empiezas a leer varios libros del Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que Dios levantaba a hombres comunes y corrientes como tú y como yo y les comunicaba su palabra y le decía, vayan a tal persona, vayan al pueblo de Israel y díganle esto en mi nombre. Y bueno, ahí encontramos, por ejemplo, a Moisés, que más que ser un libertador, era un mensajero de Dios. Y él solía decir cosas como, o sea, Dios a Moisés le solía decirle cosas como, ve y dile al pueblo esto, ve y dile que he oído su clamor, ve y diles que yo los voy a libertar de la opresión egipcia. Y bueno, escucha lo que dice Deuteronomios, versículo 18, 15. Y tú dices, no, Moisés no era un profeta. Escucha lo que dice ahí mismo Moisés. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, ¿como quién?
¿Qué está diciendo Moisés? Yo soy un profeta, un mensajero de Dios. Y luego dice, levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Pues vemos que Moisés era más que un libertador, era un profeta de Dios, que cuando recibía la palabra de Dios, él la comunicaba al pueblo de Dios. Ahora, también encontramos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y un montón de siervos de Dios que Dios los levantó. ¿Para qué? Para comunicarle en cierto momento un mensaje a su pueblo. Y estos hombres que llamaba a Dios, que lo levantaba, iban y daban la palabra de Dios, así como yo lo estoy haciendo en este mismo momento. Yo estoy dándoles la palabra de Dios escrita. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque lo que Jesús está diciendo ahí es que van a llegar hombres y mujeres diciendo, yo prediqué tu palabra, yo hablé de ti, yo domingo a domingo detrás de un púlpito hablaba tu palabra. Y van a llegar basando la seguridad de su salvación en eso, de que no hay duda que yo soy un cristiano verdadero, porque yo predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, esto nos está diciendo que se puede predicar la palabra de Dios, se puede profetizar en el nombre de Jesús y aún así estar totalmente perdido. ¡Wow! ¡Qué dura advertencia de parte de Jesús! Y muchos dirían, ¡qué cruel, pastor! El querer usted meter duda de la salvación. No, lo que sí es cruel es no predicar esas advertencias. Jesús las dejó. Eso habla del amor de Jesús hacia aquellos que están autoengañados. Quiere desengañarlos. Quiere que a través de todo lo que Él ha establecido en la palabra de Dios, ellos puedan verse como un espejo y puedan compararse y decir, ¿verdaderamente soy un salvo? ¿O debería de confiar en lo que dijo el pastor? Tú ya eres salvo porque confesaste a Jesús como Señor y Salvador. Ahí dice que si invocares con tu boca. No es lo único que dice la Biblia. La Biblia nos dice que muchos van a invocar el nombre de Jesús, pero lo van a hacer de labios hacia afuera. Por lo tanto, tú no le puedes asegurar a una persona que por el hecho de haber hecho eso ya es salvo. No, por sus frutos los van a conocer. Tú no sabes si la semilla de la palabra de Dios, el evangelio, cayó en un terreno lleno de piedras, llenos de espinas. Tú no sabes si cayó en un terreno bueno, donde con perseverancia da fruto a su tiempo, según Jesús. No sabemos. El único que sabe es Dios. Pero ¿qué nos dice Jesús? Por sus frutos los van a conocer. Es cuestión de tiempo para que vean ustedes. O sea, no se dejen llevar porque recibió el evangelio con gozo, dice Jesús. Van a haber muchos que van a recibir así la palabra mía, con gozo. El momento de la prueba, de la aflicción, ellos van a demostrar que no cayeron en buena tierra, que lo que quiere decir es que nunca recibieron el Espíritu Santo. Buena tierra es sinónimo del Espíritu Santo. Un terreno lleno de piedras y de espinos es sinónimo de no Espíritu Santo. Así que Jesús nos está diciendo, tengan cuidado, porque en aquel día van a llegar muchas personas diciendo, yo te canté con devoción, yo dancé para ti con júbilo, yo oraba de una manera apasionada por los perdidos. Y a muchos de ellos Jesús les va a decir, apartados de mí. No me estés diciendo Señor, Señor, como si hubiéramos tenido, como si tuviéramos una intimidad cercana. No, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y van a llegar muchos diciendo, yo profeticé, yo prediqué tu palabra. Escucha lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 32. Dice allí, y Judas, ¿y quién? Y Silas. Como ellos también eran, ¿qué? ¿Qué hicieron en su rol de profetas? Amén, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancias de palabra. Una vez más, lo que yo hago aquí cada domingo, saco la palabra del Señor y el Señor me usa a mí, ¿para qué? Para consolarte, para confirmarte con la abundancia de sus palabras. Entonces, a la luz de todo esto, de todo lo que acabamos de ver, hermano, con respecto a lo que es un profeta, podemos entonces deducir, sin temor a equivocarnos, que lo que Jesús nos está advirtiendo aquí es que se puede hablar a los hombres la palabra de Dios, se puede predicar y aún así no ser cristiano. Puedes tú evangelizar constantemente y tal vez no eres cristiano. De hecho, tenemos en la Biblia ejemplos claros que corroboran esta verdad. El ejemplo de Balaam. Escuchen lo que dice en Números 22, versículo 8 y versículo 9. Pero primero, déjenme les doy un contexto. Aquí vamos a encontrar al rey Balac, rey de los moabitas, que envía a sus sirvientes y le dicen, vaya, dígale a Balaam que maldiga a este pueblo que salió de Egipto. Y lo que él no sabe, este rey, es que ese pueblo está protegido por el Dios creador de todo lo que existe, ¿verdad? Y bueno, resulta que vienen estos siervos y buscan a Balaam y le dicen lo que el rey Balac quiere que haga. Y bueno, escucha lo que dice
Números 22:8. Él les dijo: reposar aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedarán con Balaam. Y versículo 9 dice lo siguiente: y vino Dios ¿a quién? ¿Y qué le dijo? Le dio un mensaje, ¿verdad? Le preguntó: ¿quiénes son esos hombres? Y si tú sigues leyendo, Dios les dice: hey, no hagas eso, no vayas con ellos. ¿Qué le estoy mostrando con esto? La labor de un profeta era eso. Venía Dios y le hablaba y daba el mensaje, así como fuera. Ese era un mal mensaje para ese rey. Él quería recibir la noticia de que sí, este profeta Balaam va a maldecir a este pueblo que se está levantando porque amenaza con destruirnos a nosotros. Y bueno, podemos ver que pese a que era un profeta de Dios, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que este profeta, debido a la codicia, debido al gran deseo de quererse enriquecer, se condenó, terminó alejado de Dios. Escucha lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Hablando de los falsos profetas, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio, ¿de qué? De la maldad, refiriéndose de la codicia, de las ganancias deshonestas. Entonces podemos ver aquí que se puede ser un predicador, un profeta de Dios, hablar la palabra de Dios, Dios hablándole a esa persona, y aún así terminar perdido, terminar en ese grupo que Jesús les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Otro ejemplo lo tenemos en el mago Simón, una historia que hemos estado usando últimamente. Escucha lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 13. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose ¿qué? ¿Amén? Estaba siempre con Felipe. Y bueno, ¿qué hacía Felipe? Felipe era un misionero, estaba predicando el evangelio. De hecho, por eso fue salvo Simón el mago. Así que se puede decir que Simón anduvo participando en los viajes misioneros de Felipe. ¿Y qué pasó? Bueno, Pedro, después de exteriorizar verdaderamente lo que había dentro del corazón en el mago Simón, pues él discierne y dice: tú te habrás bautizado, tú andarás de misionero predicando el evangelio, pero veo que tú todavía estás en hiel de amargura, en prisión de maldad. Es lo que le dice Pedro. Estás en ese momento. ¿Te das cuenta? Hay gente que puede creer en el evangelio, supuestamente, puede bautizarse, puede estar sirviendo al Señor de diferentes maneras, y aún así estar en prisión de maldad. Ahora, es obvio concluir que alguien que está en hiel de amargura y sobre todo en prisión de maldad es alguien que nunca ha sido verdaderamente libertado por Jesús. Porque Jesús dijo: a quien el Hijo hiciese libre, será verdaderamente libre. No es que fue libre pero se volvió rebelde. No es así. Dice, ¿qué es lo que dice Juan? Que muchos se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, porque verdaderamente el Señor los hizo libres y les dio el Espíritu Santo. Pero salen de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Te das cuenta? Así es que tenemos que deducir que este mago Simón, aunque creyó en Jesús, aunque se bautizó y anduvo participando en muchas actividades misioneras, él nunca nació de nuevo. Por tanto, nunca fue salvo. Ahora, otro ejemplo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13. Pablo ahí nos habla de hombres que poseen grandes capacidades de oratoria y capacidad para profetizar y hablar en lengua. Y Pablo les dice: si todas estas personas que tienen todas estas cosas no tienen amor, que el amor es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de ese amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese amor que no manifiesta ningún ser humano, sino que los hijos de Dios ahora lo manifiestan en ciertos grados porque tienen al Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que simplemente está hueco y resuena y retiñe, que no sirve para nada. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 2: si tuviere profecía y además entendiese todos los misterios, toda la ciencia, o sea, si fuera de esas personas donde Dios por su gracia me da profecía y me muestra muchas cosas sobrenaturales, entiendo muchas cosas que otros no entienden, de tal manera inclusive que si tuviera toda la fe del mundo y trasladase los montes de un lugar a otro, pero no tengo amor,
Amén. ¿Qué significa esto? Que si no tiene amor, no tiene el Espíritu Santo, hermanos. Y sigue diciendo Pablo, y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Te das cuenta? La caridad, ser muy caritativo, tampoco te asegura que eres un verdadero cristiano. Hasta el día de hoy yo no conozco un cristiano como este, que Pablo dice, si yo mismo reparto todo lo que tengo, me quedo sin nada, inclusive doy mi cuerpo para donar mis miembros y no tengo amor, de nada sirve todo eso. Porque ¿qué es lo que vale delante de Dios? No son todas esas obras. Lo que vale delante de Dios es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es su sangre que nos limpia de todo pecado. Es su Espíritu Santo el cual Dios ha mandado a morar en nosotros. Eso es lo que vale delante de la presencia del Señor y no las obras, no las prácticas religiosas. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice, número 1, se puede hablar en lenguas. Número 2, se puede profetizar. Se pueden entender todos los misterios, toda la ciencia. Se puede repartir todos los bienes y dárselos a los pobres. Y aún así no ser cristiano. Aún así estar perdido. Porque lo que te salva no es que tú hagas buenas obras. No, la paga del pecado es muerte. Tú ya pecaste. Tú y yo ya merecemos la muerte. No sé por qué, inclusive cuando nos está yendo mal, tendemos a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo diezmo, si yo ayuno, si yo soy muy obediente, ¿por qué? ¿Por qué a mí? La pregunta no es por qué a ti, la pregunta es por qué Dios no te ha mandado ya al infierno. Si ya le has dado en el pasado, antes de venir a los pies de Jesús, razones para enviarte al infierno, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, hermanos? Necesitamos, para poder heredar el reino de los cielos, que nuestros pecados sean limpiados en la sangre de Jesús. ¿Cómo se hace eso? Depositando tu fe, tu confianza en ese mensaje loco. Solamente así. Y Dios, cuando ve que tu fe, tu confianza es genuina, Él te sella con su Espíritu Santo. Él lo envía de una manera literal, y te da un nuevo corazón y te transforma. Y ese corazón está lleno de deseos por querer hacer su voluntad, por querer tener intimidad con Él. Eso fue lo que Dios profetizó a través de Ezequías, de Jeremías. Les daré un nuevo corazón, les daré a mi Espíritu Santo para que me obedezcan, para que hagan mi voluntad. Entonces, es eso lo que nos va a hacer heredar el reino de los cielos. No es lo que tú y yo podamos hacer aquí a través de rituales, a través de prácticas religiosas. No. Así que esto nos enseña que no debemos evaluar la autenticidad de nuestra fe basada en estas cosas. Mire, pastor, cómo habla lenguas. Mire cómo profetiza. Mire, pastor, o sea, no hay duda que es un hijo de Dios. Sale a evangelizar. No hay personas más evangelizadoras como los testigos de Jehová, como los mormones, pero evangelizan erradamente. Han llegado muchas veces a tocar mi puerta y nunca jamás me han predicado el evangelio. Y les he reclamado, yo admiro su manera de salir, pero ¿de qué te sirve si no predicas el evangelio? Hablas acerca de verdades de Dios, pero esas verdades de Dios a la luz del juicio final, ¿de qué van a servir? Si lo único que va a servir es que hiciste con el mensaje del evangelio, que te dice que eres un pecador y que a menos que te arrepientas, te refugies en el sacrificio de Jesús, Dios te va a enviar a una condenación eterna. Se puede hacer muchas cosas en el nombre de Jesús y aún así estar perdidos, hermano. Y bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, nos dice que no por hablar lenguas, no por profetizar, no por entender todos los misterios y toda la ciencia, podemos nosotros decir que somos salvos. No. De hecho, cuando estudiamos la carta de Pablo a los Efesios, que fue la última que estudiamos, la antepenúltima, ahí vimos que Pablo al principio, él dice, yo sé que hay algunos que predican a Jesús por envidia, por contienda. Sin embargo, yo me gozo. Y si él dice yo me gozo en que se esté predicando a Jesús, obviamente se estaba predicando bien el evangelio, ¿verdad? Pues habían unas personas que predicaban a Jesús, pero no eran salvas. Y escucha lo que dice Pablo ahí, Filipenses capítulo 1, versículo 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y en esto qué? Amén. En esto me gozo. O sea, hay personas que están predicando el bendito evangelio. Están hablando acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y no por eso significa que son salvos. Entonces vemos que nadie se va a salvar porque haya servido en el reino de Dios predicando la palabra de Dios. No. En ningún lugar de las Escrituras tú vas a encontrar que diga todo aquel que profetice, que predique la palabra de Dios en el nombre de Jesús, ese será salvo. No.
Más bien lo que encontramos es que se puede estar haciendo todas estas cosas y aún así escuchar directamente de los labios de Jesús: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre yo prediqué, en iglesia cristiana, en iglesia bíblica, Jesucristo pan de vida. Si yo no estoy sellado verdaderamente con el Espíritu Santo, yo puedo escuchar esas palabras. Mire, un pasaje más, vayamos rápidamente a Romanos capítulo 2. Escucha lo que dice Pablo aquí, versículo 17 en adelante. Le dice Pablo a los judíos: he aquí, ustedes tienen el sobrenombre de judíos y se apoyan en la ley, o sea, se jactan de que ustedes tienen la ley, no los gentiles, y se glorían en Dios y conocen su voluntad porque tienen la ley, ¿verdad? Tienen las escrituras, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos. O sea, todos los gentiles son unos ciegos, nosotros somos los guías. Y dice: luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y escucha lo que les dice Pablo a ellos: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, robas. O sea, en resumen, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a estos judíos? Bueno, lo que básicamente Pablo le está diciendo a estos judíos es: ustedes creen que por el mero hecho de ser el pueblo de Dios que le reveló la ley, y por el hecho de tener la ley, que tienen mucho conocimiento, ustedes tienen garantizada la vida eterna. Están muy equivocados. ¿Por qué? Porque si tú sigues leyendo todo ese capítulo arriba y abajo, te vas a dar cuenta que Pablo ya está diciendo: solo por la fe, por la confianza puesta en Cristo Jesús, es que Dios justifica. Y cuando Dios te justifica, te garantiza que la vida eterna. Escucha lo que dice el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, tú que presumes, tú que te glorías de tener la ley, dice, preguntando: ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Sabemos que estos versículos nos dicen que estos judíos a los cuales Pablo les está hablando, ellos en su hipocresía se gloriaban en el hecho de que somos el pueblo de Dios, tenemos la ley de Dios y hasta la enseñamos. Sin embargo, al mismo tiempo la estaban desobedeciendo. ¿Y qué le está diciendo Jesús a Pablo? Ustedes están perdidos. Por eso le dijo a Nicodemo: Nicodemo, yo sé que tú eres un principal, tú eres un maestro, eres muy decente, pero no es suficiente, Nicodemo. No, te es necesario nacer de nuevo. No entendía él qué era eso. O sea, eres maestro de la ley y no entiendes lo que dijo Dios a través de Ezequiel, de Jeremías, que llegaría un momento en que Dios enviaría su Espíritu Santo y les daría un nuevo corazón lleno de deseos por querer hacer la voluntad de Dios. Le dio el Evangelio. Es necesario que así como la serpiente fue alzada, ¿recuerdas aquel capítulo? Donde Dios envió serpientes y muchos del pueblo de Israel por su rebelión estaban muriendo a causa de las serpientes. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Levántate un asta con una serpiente de bronce y todo aquel que mirare será salvo. O sea, no se morirá. Imagínate, alguien te viene y te dice algo como eso. O sea, tú dices: tú estás loco, como con mirar solamente a la serpiente de bronce yo voy a dejar de tener esta picadura mortal. Bueno, Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que así el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Aleluya! Y todo aquel que creyere en él será salvo. Hay ese pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera, ahí lo encontramos con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Que lo único que tienes que hacer es voltear hacia Jesús, creer que al poner tu mirada, tu confianza en él, tú vas a ser salvo. Es lo que se tiene que predicar. Y estos judíos tenían tantas cosas, tantos privilegios de parte de Dios, y creían que por el solo hecho de tener todos esos privilegios ellos eran salvos. Pero Pablo los confronta con el Evangelio y le dice: ustedes, al igual que los gentiles que no tienen la ley y que no son parte del pueblo de Dios, van a perecer en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y dice el versículo 6 de ese mismo capítulo: el cual pagará a cada uno Dios conforme a ¿qué? A sus obras. Si tus obras son carnales y no son espirituales, significa que tú no tienes al Espíritu Santo. Sigue diciendo Pablo en los versículos 12 y 13: porque todos los que sin ley han pecado, esos son los gentiles, ¿verdad? De igual manera ellos van a perecer, porque no tienen excusa. Es que yo nunca oí el Evangelio. No, Dios te dio una conciencia que te recriminaba, que te decía que era malo y que era bueno. No tienen nadie excusa. Ellos también van a perecer. Y dice: y todos los que bajo la ley han pecado. Ahí están los judíos, ¿verdad? Enseñando la ley y diciendo: no, nosotros somos el pueblo de Dios.
Nosotros somos el pueblo predilecto de Dios y la salvación es garantizada, la vida eterna. Pero Pablo está diciendo, todos los que bajo la ley han pecado de igual manera van a perecer. ¿Por qué? Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, que eran exactamente lo que los judíos hacían. Solamente oían la ley, ¿verdad? Se la memorizaban, pero no la cumplían, no la hacían. Jesús les dijo, hagan lo que estos enseñan, no lo que ellos practican. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, si tú solamente tienes conocimiento de la palabra de Dios, eso es bueno. Sin embargo, si tú no la practicas, si tú no eres hacedor de la palabra de Dios, tú no vas a llegar al reino de los cielos. No has sido justificado. O sea, no es por obras, pero eso evidencia de que como no eres un hacedor de la ley, tú no tienes al Espíritu Santo. Porque Dios dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le obedecieran. Y si tú no le estás obedeciendo a Dios, significa que el Espíritu Santo de Dios no está allí. Y no estamos hablando de obediencia perfecta. Estamos hablando de una obediencia genuina. Una obediencia congruente con lo que dices que tú eres. Una obediencia progresiva, continua. Que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. O sea, no somos los mismos pecadores que cuando Jesús nos salvó. En ese momento somos más parecidos a Jesús. Es de eso que nosotros estamos hablando. Entonces Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ellos son los que van a ser justificados. Así que en vista de esta dura realidad, déjeme decirle lo siguiente, hermanos. Por favor, a la luz de todo esto, no des por sentado que porque tuviste un acontecimiento de conversión, hiciste una oración de arrepentimiento, te bautizaste, evangelizaste, tú no des por sentado por el hecho de haber hecho todo esto que tú eres salvo. No des por sentado que porque en la mayoría de tus días de tu cristianismo tú mostraste ser una persona decente, significa que tú eres salvo. No des por sentado que por tener un conocimiento amplio bíblico tú ya eres salvo, vas camino al cielo. No, porque manifestaste un apego emocional expresado a través de los cantos, de las oraciones, tú vas camino al cielo. No des por sentado que porque predicas la palabra de Dios tú vas al cielo. Jesús está diciendo, no des por sentado que porque has experimentado estas cosas tú vas directo al cielo. Lo que Dios nos está diciendo en esta hora es, no bases tu salvación en estas cosas. No, porque tú puedes tener todas estas cosas y aún así estar perdido. Por lo tanto, que tu salvación no descanse en estas cosas. Porque mire, en aquel día, en el juicio final, delante de Cristo, ninguna de estas cosas, ya vimos, va a valer. Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Señor, Señor. Y todo eso no va a valer, ¿verdad? Jesús les va a decir, como no tienen el sello del Espíritu Santo, porque nunca creyeron en el Evangelio verdaderamente y auténticamente, les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que nadie será salvo por haber hecho una oración de arrepentimiento. Nadie será salvo por haber hecho un sinfín de cosas para el reino de Dios. Nadie será salvo por el hecho de haberse portado muy bien, por haber asistido durante todo el año fielmente a la iglesia, por haber danzado, por haber cantado con pasión. Nadie, absolutamente nadie será salvo por haber dedicado toda su vida para predicar la palabra de Dios. Seremos salvos únicamente por la fe que depositamos en Cristo Jesús. Por consiguiente, nosotros recibimos a ese Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios envió ese Espíritu Santo, al haber creído en Jesús, empezamos a obedecer automáticamente. Una obediencia progresiva. Empezamos a hacer la voluntad de Dios. Pero esta voluntad, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, es generada por el Espíritu Santo. No viene de que ahora sí voy a ser muy, muy intencional, me voy a esforzar a hacer la voluntad de Dios. No, viene porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Así que, si tú estás descansando en esto, no lo hagas. Espérate las próximas semanas, porque Dios mediante las próximas semanas vamos a empezar a ver cuáles sí son esas marcas que garantizan una fe auténtica. O sea, se está diciendo que esto no garantiza, pastor, ¿qué sí es lo que garantiza? Bueno, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es consistente desde el principio hasta el fin de ella. ¿De que qué? De que a la hora de hablar de una fe auténtica nos va a decir que una fe real va a producir frutos visibles de obediencia.
hacia los mandamientos de Dios. Por el simple hecho de que el Espíritu Santo de Dios está en ti y Él produce el querer como el hacer. Y bueno, va a haber una transformación de carácter. No una transformación nomás religiosa, donde ya me he visto decentemente, ya llevo la Biblia debajo de mis axilas y voy a la iglesia. No, hay una transformación de tu carácter. De carácter. De que tú empiezas ahora a amar aún a aquellos que te maldicen, aquellos que no te aman. Es un amor sobrenatural. Tú empiezas a perdonar a aquellos que te han maltratado, que te han herido. Es un fruto visible. Amor, empiezas a experimentar gozo en medio de las pruebas más terribles. Yo he venido muchas veces a predicar con la fortaleza del Señor. Y ustedes ni cuenta se han dado que he estado pasando por dificultades terribles. Y he mostrado yo la perseverancia, he mostrado ahí paciencia, he mostrado ahí gozo, constancia. No porque yo sea muy tenaz, es porque el Espíritu Santo de Dios se ha hecho visible a través de mí. Se hace visible a través de todos los cristianos. Por tu gracia, como dijo Pablo, puedo decir, soy lo que soy, Señor. Pero es el Espíritu Santo, hermanos, que nos lleva a esa obediencia, el que a través de su obra regeneradora nos empieza a transformar. Y bueno, Dios mediante, la próxima semana vamos a ver esas marcas distintivas de un verdadero cristiano que sí certifican contundentemente la autenticidad de tu fe. Ahora, ya para terminar, a la luz de que la fe real produce frutos visibles de obediencia y transforma el carácter, porque Jesús, recuerdan, Él afirmó, por los frutos los van a conocer. Por esa transformación de carácter, por esa obediencia. Bueno, en vista de que lo que va a contar en el día del juicio final es si vivimos para hacer la voluntad de Dios, como ya Jesús lo dejó ahí bien sentado. Vuelvo a citar el verbo de una manera textual, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, a la luz de todo eso, la pregunta es, hermanos, ¿de qué servirá haber confesado con tu boca que Jesús no solamente es Salvador, sino el Señor del mundo? ¿De qué servirá haberse bautizado? ¿De qué servirá haber vivido muy decentes, muy religiosos? ¿De qué servirá haber llenado nuestras mentes de mucho conocimiento bíblico? ¿De qué servirá haber mostrado nuestras vidas diarias, sobre todo cuando nos congregábamos, devoción afectiva, apasionada hacia Jesús? O sea, ¿de qué va a servir haber danzado jubilosamente, haber cantado eufóricamente, expresándole a nuestro Señor nuestro amor y nuestro cariño? ¿De qué servirá haber predicado celosamente la palabra de Dios cuando nunca demostramos con nuestros hechos, a través de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios? O sea, ¿de qué va a servir haber hecho todas estas cosas si al final Jesús nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad? Nunca tuve comunión con ustedes, porque para poder tener yo comunión con ustedes se requiere primeramente venir a lavar sus pecados a través de mi sangre, y ustedes nunca hicieron eso. Se acercaron a mí por lo que yo podía darles, como aquella multitud, ¿verdad? Que después de haberlos alimentado, Jesús se va al otro lado del lago y van y lo buscan, hacen todo lo posible por llegar al otro lado, pero no porque querían tener intimidad con Jesús y que les enseñara que era la voluntad de Dios. No, querían que los alimentara Jesús. Y Jesús, sabiendo en sus corazones lo que había en sus corazones, los confronta. Ustedes me buscan por el pan. Ustedes me buscan por el pan. Qué bueno sería que Jesús pudiera venir y decirles a todas esas personas que buscan a Jesús por interés, tú me buscas por interés. Así que la única manera en que tú te puedes acercar a Jesús y tener intimidad con Él es primeramente arreglar tu problema de pecados que tienes. Y reconociendo que Jesús es el Salvador del mundo, que su sacrificio puede limpiar tus pecados, para que entonces Él pueda darte el Espíritu Santo. Si tú haces a un lado ese fundamental paso, no hay intimidad. Dice el salmista, la intimidad íntima de Jehová está con aquellos que le temen. Pero tú no le puedes temer a Dios, ese tipo de temor que verdaderamente te salva, si el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Nuevamente, vuelvo a citar Ezequiel, le daré mi Espíritu Santo para que me teman y no se aparten más de mí. Si te das cuenta, se requiere primeramente ser salvo. Pero el pecado no va a ser salvo si primero no le damos la mala noticia. Y bueno, hermanos, recordando lo que citábamos hace un rato en Romanos 2,
que dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Bueno, pudiéramos aplicarlo ahí. Tú que te enorgulleces de haber tenido un acontecimiento de conversión, de haber vivido muy moral, de haber tenido un amplio conocimiento bíblico y de haber sentido un profundo apego emocional hacia Jesús, de haber predicado su palabra, tú que te jactas de todo eso, con tu falta de sometimiento a la voluntad de Dios, ¿no deshonras a Dios? Porque Pablo nos dice, no son los oidores de la ley. ¿Quién sino quién? Los hacedores de la ley, los que son justos delante de Dios. En otras palabras, no son los oidores de la ley los que van a heredar el reino de los cielos, sino los que ya nos dijo Jesús, los que hacen la voluntad de Dios. Y una vez más, es importante recordar que esto de hacer la voluntad de Dios es posible únicamente gracias a que en el mismo momento que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, fuimos justificados y Dios inmediatamente envió a su Espíritu Santo a nuestros corazones para transformarlos, para darnos una nueva naturaleza y para capacitarnos para obedecer. Solamente por eso. Así que no son los oidores, sino los hacedores. La pregunta es, ¿eres un mero oidor de la palabra de Dios o eres un hacedor de la palabra de Dios? Cuando te expones a la palabra de Dios, sobre todo en el día del Señor, que es el domingo, en este momento cuando nos congregamos, la pregunta es, ¿tomas la palabra, tomas la predicación en serio? ¿O tomas la palabra como si fuera una cosa rutinaria más de las cosas que haces durante el domingo? Quiera Dios, hermanos, ayudarnos a autoexaminarnos de una manera objetiva y de una manera honesta y sincera. Yo sé que hay ocasiones en que el cristiano verdadero, con el Espíritu Santo, apaga el Espíritu Santo y empieza él a vivir en la carne. Y tiene sus periodos, ¿verdad? Pero hemos dicho que Dios no nos deja allí, hermanos. Si somos aún necios y no oímos la palabra de Dios que nos dice arrepiéntete, llega un momento en que Dios, a quien toma por hijo, azota, disciplina y te hace volver. Amén. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que el cristiano nunca peca. No, puede pecar. El verdadero cristiano vuelve en sí. Tarde o temprano vuelve en sí. No está habituado al pecado. De hecho, Juan nos dice que quien está habituado al pecado es hijo del diablo. Aunque diga lo que diga. El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, el tal es mentiroso, dice Juan. Entonces te das cuenta. Yo espero que Dios use su palabra para que puedas tú autoexaminarte y ver dónde estás. A lo mejor eres un cristiano y no eres un autoengañado, pero has estado viviendo en rebelión. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ven a Dios. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y si tú eres una de esas personas que eres religiosa, mientras hay vida y esperanza, ven a Dios. Clama a Él. Dice la Biblia que claman, ¿verdad?, los justos, que claman aquellos que reconocen su pobreza espiritual, y Dios los escucha. Y yo te voy a pedir que te pongas en pie y al estar cantando tú puedas seguir meditando en la palabra de Dios. Oh Padre precioso, te adoramos, te